En los subterráneos del Vaticano existe una sección bajo el nombre Código Archivo Reservado Hispánico. 84 metros de estanterías con documentos cuyo acceso está prohibido incluso para la mayoría de los cardenales. En 2022, un historiador de Madrid obtuvo permiso para estudiar un solo documento de este archivo. Después de leerlo salió pálido. Se negó a hacer comentarios y presentó una solicitud para cerrar completamente su investigación. ¿Qué vio? Correspondencia entre el Papa Clemente VII y el rey Carlos V sobre un plan de genocidio en el Nuevo Mundo. Un contrato firmado para asesinatos masivos. Con el sello del Vaticano. Este es solo un documento entre miles. ¿Qué esconden los demás? ¿Por qué después de 500 años estos papeles siguen siendo más peligrosos que los códigos nucleares? Lo que vas a escuchar va a cambiar para siempre tu comprensión de cómo la Iglesia Católica y España construyeron juntas un imperio sobre montañas de cadáveres. Y cómo ambos siguen mintiendo sobre ello hasta hoy. 23 de junio de 1526. En las cámaras del Papa Clemente VII aparece carta sellada del rey Carlos V. Cuando el Papa la lee, palidece. El documento contiene propuesta de división del Nuevo Mundo. Pero no de tierra. De almas. Plan sistemático para exterminar población indígena con bendición de la Iglesia. A cambio de 80% del oro saqueado. El documento fue descubierto en 2006 por archivista italiano Marco Benedetti. Encontró caja marcada Hispania Confidencial. Dentro había 17 cartas entre Clemente VII y Carlos V. Carlos V escribía: Santísimo Padre, las tierras del Nuevo Mundo contienen riquezas incalculables. Están habitadas por salvajes sin alma que resisten conversión. Propongo solución definitiva. Exterminio sistemático de poblaciones rebeldes. Conversión forzada del resto bajo amenaza de muerte. España garantiza 80% de todo oro extraído. La respuesta de Clemente VII es escalofriante. Amado hijo Carlos, tu propuesta presenta dificultades teológicas. La Iglesia no puede ordenar exterminio abiertamente. Sin embargo, podemos proveer justificación doctrinal. Los salvajes que rechazan a Cristo pueden ser tratados como bestias. Aprobamos tu plan. Respecto a compensación, proponemos 90% del oro primeros 5 años. Luego, 80%. Un papa negociando porcentajes de botín del genocidio. Las cartas siguientes detallan métodos. Envenenamiento de pozos. Quema de cosechas para hambrunas. Captura de niños para reeducación forzada. Trabajos forzados en minas hasta muerte. Clemente responde con sugerencias. Para envenenamiento recomienda presentarlo como castigo divino. Para hambrunas sugiere que misioneros ofrezcan comida solo a convertidos. Para niños propone instituciones administradas por órdenes religiosas. La correspondencia incluye números. Carlos estima población en 10 millones. Calcula exterminio de 30%. Conversión forzada de 60%. 10% como esclavos permanentes. El Papa acepta estos cálculos. Carlos reporta en 1527 que primer año generó 2 millones de ducados. 1.800.000 van al Vaticano. El Papa confirma recepción y bendice continuación. La última carta de marzo 1528 informa. Resistencia indígena quebrada. Población reducida en 2 millones en 2 años. Clemente responde. Tu trabajo es obra de Dios. La sangre de los infieles fertiliza el jardín de Cristo. Benedetti copió estas cartas. Reportó el hallazgo. 2 días después fue llamado por el prefecto. Le dijeron que eran falsificaciones, que debía olvidar, que continuar significaba fin de carrera. Benedetti insistió en autenticidad. Sellos genuinos. Caligrafía verificada. Latín correcto. Sin duda real. Fue despedido 3 semanas después. Las cartas reclasificadas. Alto secreto. Trasladadas a archivo reservado.
Acceso prohibido sin autorización de 3 cardenales. Benedetti intentó publicar. Ninguna editorial aceptó. Todas bajo presión vaticana. En 2009 apareció en televisión italiana hablando vagamente sobre documentos explosivos. Murió 2 meses después. Ataque cardíaco oficial. Tenía 43 años y salud perfecta. Sus notas desaparecieron. Su apartamento fue saqueado. No robaron dinero. Solo papeles. Solo documentos. Pero Benedetti había sido cuidadoso. Envió copias a colega en España. Ese colega es el historiador que en 2022 obtuvo permiso para ver documento. Era trampa. Vaticano quería saber quién más sabía. Cuando el historiador solicitó la carta de junio 1526, archivistas supieron que tenía información filtrada. Lo dejaron leer. Luego lo siguieron. Descubrieron conexión con Benedetti. El historiador entendió el peligro. Se retractó públicamente. Dijo que había malinterpretado. Cerró investigación. Hoy las cartas permanecen selladas. Vaticano niega existencia. España nunca solicita acceso. Ambos prefieren verdad enterrada. Pero está ahí. 17 cartas. Prueba de que Papa y Rey acordaron genocidio. Lo planearon juntos. Lo ejecutaron juntos. Repartieron ganancias juntos. 84 metros de archivos sellados. ¿Cuántas atrocidades más esperan? ¿Cuántos crímenes más con sellos papales? En los archivos del Vaticano hay libro encuadernado en cuero negro sin título. Dentro están informes que Tomás de Torquemada enviaba al Papa. No los oficiales. Los secretos. Los que describen verdaderas razones de ejecuciones. Asesinatos políticos disfrazados de herejía. Confiscaciones para enriquecer al Vaticano. Torturas de inocentes para terror. Una página costó vida de 3 historiadores. El libro fue descubierto en 1928. Investigador jesuita Padre Augusto Marelli encontró volumen mal catalogado. Encuadernación negra sin título. Solo emblema de Torquemada. Primera página. Informe confidencial para su santidad. Solo ojos papales. Destruir si cae en manos incorrectas. Firmado Tomás de Torquemada. Contenía informes mensuales desde 1485 hasta 1498. 13 años de confesiones directas al Papa. Informe de 15 de abril 1489. Santísimo Padre, este mes ejecutamos 73 personas. De estas 42 genuinamente culpables de herejía. 31 inocentes procesadas por órdenes del rey Fernando. Propiedades confiscadas 3.120.000 maravedíes. 2 millones a Santa Sede. Adjunto letra de cambio. Gran Inquisidor admitiendo ejecución de inocentes por órdenes políticas. Reportando ganancias como balance comercial. Marelli continuó. Informe tras informe mismo patrón. Ejecuciones en 2 categorías. Herejes reales y eliminaciones por conveniencia. Conveniencia incluía enemigos políticos, comerciantes ricos codiciados por rey, nobles opuestos a políticas reales. Agosto 1491. 11 comerciantes Granada ejecutados. Ninguno practicaba judaísmo. Cristianos devotos. Pero su majestad necesitaba sus almacenes para guerra. Confiscación por herejía más simple que negociación comercial. El libro contiene respuestas papales. Carta de Alejandro VI, octubre 1492. Amado hijo Tomás, tus escrúpulos innecesarios. Si almas inocentes mueren, Dios las recibirá con mayor gloria. El dinero permite obra de Dios. Continúa sin dudas. Tienes absolución completa por cualquier exceso necesario. Papa dando absolución anticipada por asesinatos. Carta blanca para crímenes. Marelli fotografió páginas. Reportó hallazgo pero escondió fotografías. 3 meses después, libro desapareció. Oficialmente nunca existió. Marelli trasladado a Brasil.
Antes de partir, entregó fotografías a 3 colegas. Pidió publicar cuando fuera seguro. Los 3 murieron en 15 años. Accidente auto 1931. Neumonía 1938. Suicidio 1943 según versión oficial. Fotografías desaparecieron. Pero uno había hecho copias. Llegaron a investigadores en 70. Publicadas parcialmente en Revista Obscura 1976. Vaticano demandó por difamación. Afirmó falsificación. Revista obligada a retractarse. Pero académicos sabían autenticidad. Caligrafía de Torquemada coincidía. Sellos genuinos. Latín correcto. Libro negro existe. En archivo reservado. Contiene confesiones directas sobre ejecuciones inocentes, asesinatos políticos, reparto ganancias. También estadísticas que contradicen números oficiales. Torquemada reporta en 1495 10 años ejecutaron 8.000 personas. Estima menos de mitad genuinamente culpables. 4.000 inocentes en 10 años. Solo bajo Torquemada. Inquisición duró 350 años. Número real de inocentes podría ser 100.000 o más. Vaticano nunca permitirá estudio público. Probaría que Inquisición fue exactamente lo que críticos dijeron. Instrumento de terror político y económico. Con pleno conocimiento papal. 1567. Francisco de Borja, sucesor de Ignacio de Loyola, escribe carta cifrada al rey Felipe II. Propuesta choqueante incluso para época brutal. Crear servicio secreto de asesinos dentro de iglesia. Agentes que eliminarán enemigos bajo apariencia de accidentes. Felipe acepta. Nace servicio de inteligencia más peligroso de Europa. Documentos sobre operaciones guardados en sección sellada Vaticano. Revelarían que Iglesia administró red de asesinatos durante 200 años. Correspondencia descubierta en 2003 por doctora Cristina Vogel. Encontró referencias en cartas nobles a grupo misterioso llamado la Compañía Sagrada. Vogel investigó. Compañía Sagrada era nombre código para unidad especial jesuitas entrenados en asesinato. Operaban bajo órdenes directas General Orden y Rey España. Misión eliminar enemigos fe católica que no podían ser procesados abiertamente. Carta fundacional. Marzo 1567. Francisco de Borja escribe. Majestad, herejía protestante se expande porque líderes viven. Procesarlos crea mártires. Propongo solución discreta. Hermanos entrenados que causarán muertes naturales aparentes. Envenenamiento, accidentes, enfermedad súbita. Nadie sospechará mano iglesia. Felipe responde 2 semanas después. Padre Francisco, propuesta tiene mérito. Aprobamos creación unidad especial. Financiaremos 50.000 ducados anuales. Operaciones requieren autorización conjunta. Orden y corona. Documentación mínima. Todo verbal cuando sea posible. Así comenzó Compañía Sagrada. Primeros operativos reclutados entre jesuitas jóvenes fanáticos. Entrenamiento especial. Venenos. Infiltración. Asesinato silencioso. Archivos contienen lista parcial objetivos. Primero fue William de Nassau. Envenenado 1568. Muerte atribuida a enfermedad estomacal. Asesino era jesuita español, padre Miguel Rodríguez, infiltrado como médico personal. Segundo objetivo noble francés sospechoso. Simpatías protestantes. Murió caída a caballo 1570. Investigación nunca descubrió cincha silla cortada parcialmente por jesuita posando como mozo. Lista continúa. Entre 1567 y 1650. Compañía Sagrada responsable al menos 43 asesinatos documentados. Probablemente muchos más sin documentar. Caso más famoso asesinato. Guillermo Orange 1584. Oficialmente fanático católico Baltasar Gerard. Pero documentos secretos revelan Gerard fue reclutado, entrenado, financiado por Compañía Sagrada.
No fanático independiente. Asesino profesional jesuitas. Archivos muestran Gerard recibió entrenamiento 6 meses. Le enseñaron cómo acercarse, cómo disparar, cómo escapar. Prometieron que si capturado familia recibiría pensión generosa. Gerard fue capturado ejecutado brutalmente, pero familia recibió pensión prometida. Documentos financieros muestran pagos anuales, tesorería jesuita a viuda, hasta muerte 1614. Compañía operó con aprobación papal. Papa Pío V informado, creación 1568. Respuesta escrita. Aprobamos iniciativa necesaria. Herejía es cáncer que debe cortarse por cualquier medio. Bendecimos hermanos que asumen carga terrible. Papa bendiciendo asesinos. Absolución anticipada por homicidios. Unidad oficialmente disuelta 1773, cuando Clemente XIV suprimió orden jesuita. Pero documentos sugieren algunos operativos continuaron. Memorándum. 1782 de jesuita exilio. Menciona ciertos hermanos continúan obra sagrada aunque orden suprimida. Sugiere compañía nunca realmente disuelta. Solo más secreta. Vogel intentó publicar hallazgos 2005. Manuscrito rechazado todas editoriales. Recibió amenazas anónimas. Oficina saqueada. Robaron solo notas sobre compañía. 2007 Vogel encontrada muerta. Sobredosis pastillas. Veredicto oficial suicidio por depresión. Colegas insisten nunca mostró depresión. Emocionada con investigación. Archivos digitales borrados remotamente días antes muerte. Copias desaparecieron. Solo quedaron fragmentos en emails. Compañía Sagrada fue real. Operó 100 años mínimo. Asesinó docenas, quizás cientos por orden iglesia. Vaticano guarda documentos bajo llave porque admitir existencia sería admitir iglesia. Administró servicio a asesinatos profesionales. 18 de marzo. 1542. Inventario Tesorería Vaticano. Registrado. Recibido Corona Española 8 toneladas oro. Origen. Confiscación propiedades herejes ejecutados y botín Nuevo Mundo. Valor neto. 3 millones ducados. Nota manuscrita tesorero papal. Sangre no se lava ni con agua bendita. Documento explica por qué Vaticano fue estado más rico de Europa. ¿Por qué esta riqueza sigue siendo secreto vergonzoso? Cada lingote oro en bóvedas papales manchado sangre millones. Registros financieros completos 1540 a 1600 sellados. Fragmentos filtrados descubiertos accidentalmente revelan magnitud saqueo. Inventario 1542 es documento más completo. Encontrado 1953 por archivista francés Jean-Baptiste Mercier. Mal archivado entre registros Construcción Basílica San Pedro. Documento es lista detallada activos recibidos ese año. Oro en lingotes. Piedras preciosas. Plata. Cada entrada indica origen. 8 toneladas oro. 5 marcadas confiscaciones España. 2 América colonial. 1 diversos. Mercier investigó. Confiscaciones. España significa propiedades familias procesadas Inquisición. América colonial significa oro extraído trabajo esclavo indígenas. Diversos significa botín guerra contra protestantes. Cada categoría representa sangre. Familias destruidas. Pueblos esclavizados. Ciudades saqueadas. Mercier encontró cartas asociadas. Una tesorero papal a Paulo III, abril 1542. Tesorero expresa inquietud moral. Escribe. Santidad. No puedo en conciencia registrar este oro sin expresar angustia. Sé de dónde viene. Leído informes misioneros sobre condiciones minas americanas. Miles trabajan hasta morir. Visto listas familias españolas ejecutadas para confiscar riquezas. Este oro está maldito. Cada moneda es agonía a alguien. Respuesta. Paulo III, una semana después. Amado hijo, conciencia te honra pero visión limitada. Este oro no maldición sino bendición.
Dios lo provee para obra su iglesia. Los que sufrieron ahora tienen almas salvadas por misiones financiadas con dinero. Fin justifica medios cuando fin es mayor, gloria a Dios. Registra oro sin dudas. Papa usando argumento fin justifica medios. Justificación para todo crimen imaginable. Registros muestran entre 1540 y 1600. Vaticano recibió 300 toneladas oro de España. Valor total superaba 100 millones ducados. Riqueza usada tres cosas. Primero, construcción Basílica San Pedro. Segundo, financiamiento guerras contra protestantes. Tercero, enriquecimiento personal. Papas cardenales. Basílica San Pedro, monumento impresionante. También monumento genocidio robo. Cada mármol, estatua, decoración dorada, pagada, oro manchado sangre. Registros construcción parcialmente disponibles. Entre 1560 y 1620 gastados 50 millones ducados basílica. Gran parte vino directamente remesas españolas. Miguel Ángel pintó Capilla Sixtina. Bramante Bernini diseñaron basílica. Rafael creó obras maestras. Todo financiado, oro arrancado, cadáveres. Guerras contra protestantes también costosas. Vaticano financió ejércitos católicos Alemania, Francia, Países Bajos. 1566 200.000 ducados para represión calvinistas. 1588 medio millón para Armada Española. Todas guerras causaron cientos miles muertes. Todas financiadas oro genocidio. Enriquecimiento personal. Parte más vergonzosa. Papa siglo XVI. 17 vivían como emperadores. Palacios suntuosos. Obras arte carísimas. Fiestas extravagantes. Mientras predicaban pobreza humildad. Alejandro VI gastó fortunas, hijos ilegítimos. Julio II vivió príncipe guerrero. León X tan extravagante dejó Vaticano casi bancarrota. Todo lujo pagado, dinero, sangre. Mercier intentó publicar hallazgos 1955. Libro puesto índice prohibidos. Fue excomulgado. Murió 1962 olvidado, empobrecido. Documentos confiscados, después muerte. Pero había copias. Circularon entre académicos. Fragmentos publicados 70-80. Vaticano nunca reconoció oficialmente origen oro que financió grandeza. Nunca admitió riqueza construida sobre genocidio robo. Nunca ofreció compensación descendientes víctimas. Registros permanecen sellados porque revelarían magnitud exacta crimen. ¿Cuánto oro exactamente? ¿Cuántas vidas? ¿Cuánto sufrimiento convertido magnificencia arquitectónica? Informe Obispo Bartolomé de las Casas a Papa Paulo III. Fechado 1542. Descripción detallada práctica que Iglesia niega hasta hoy. Robo masivo, niños, pueblos indígenas. América para esclavización bajo pretexto cristianización. 300.000 niños en 20 años. De las Casas suplica Papa detener esto. Respuesta. Papa en márgenes. Políticamente imposible. España principal defensor Iglesia. Niños sacrificio aceptable. Bartolomé de las Casas fue dominico 50 años América. Participó inicialmente conquista. Lo que vio lo transformó. Se convirtió defensor incansable indígenas. Documentó atrocidades. Envió cartas desesperadas Roma suplicando intervención. Informe más importante escrito 1542. Presentado personalmente a Paulo III. 70 páginas. Describe sistemáticamente crímenes españoles. Sección completa dedicada a robo niños. De las Casas escribe. Santísimo Padre, debo informar práctica abominable. Conquistadores llegan a aldeas. Reúnen población. Separan niños de padres. Cargados en barcos. Llevados lejos. Nunca vuelven ver familias. Oficialmente para cristianización, educación. Realidad son esclavos. Trabajan haciendas, minas, casas españoles. Sin pago. Sin libertad. Hasta morir. De las Casas proporciona números.
Entre 1520 y 1540 estima 300.000 niños tomados, mayoría edades 5 a 14 años. Preferían esas edades más fáciles controlar, reeducar. Describe proceso. Primero misioneros llegaban. Prometían educación cristiana maravillosa. Algunos padres confiaban, entregaban voluntariamente hijos. Otros resistían. Entonces soldados tomaban niños por fuerza. Padres resistentes ejecutados como ejemplo. Niños bautizados inmediatamente. Ceremonias masivas. Cientos en un día. Sin instrucción religiosa real. Solo agua bendita, nombres cristianos. Juan. María. Pedro. Nombres genéricos borraban identidad original. Luego viaje. Niños amontonados barcos. Condiciones terribles. Muchos morían tránsito. De las casas estima mortalidad 20% transporte. 60.000 niños muertos antes llegar destino. Sobrevivientes distribuidos. Algunos haciendas agrícolas. Trabajaban campos sol brutal. Otros minas. Trabajo peligroso mortal. Otros casas españoles ricos como sirvientes. Oficialmente pupilos tutela cristiana. Realidad esclavitud pura. Trabajaban sin pago. Castigados brutalmente errores. No podían escapar. Intento fuga capturados castigo severo. Azotes. Marcas hierro. A veces muerte. De las casas entrevistó niños. Testimonios desgarradores. 12 años ahora, Miguel. Me trajeron hace 3 años. Dijeron aprendería sobre Jesús. Solo aprendo cosechar caña. Trabajo todo día. Me pegan silento. Extraño madre. No sé si viva. Nunca dejan escribirle. No sé dónde aldea. Creo nunca volveré. Otro 14 años. Éramos 40 barco. 20 murieron. Arrojados mar. Nadie rezó. Ahora trabajo mina. Oscuro. Peligroso. Visto niños morir aplastados. Entierran rápido, traen más niños. Somos reemplazables. De las casas describe rol. Iglesia sistema. Muchos niños entregados órdenes religiosas. Franciscanos. Dominicos. Agustinos. Órdenes administraban orfanatos, escuelas, supuestamente educaban niños indígenas. Realidad, campos, trabajo. Niños trabajaban tierras, iglesia. Cultivaban. Construían. Manufacturaban. Sin pago. Productos, trabajo, enriquecían órdenes. Educación prometida mínima. Catecismo básico. Rezos memorizados. Nada lectura, escritura. Solo suficiente a ser trabajadores obedientes. En informe Papa, de las casas directo. Santidad. Esto no cristianización. Es esclavitud disfrazada. Robo niños, escala masiva. Violación, todo Cristo enseñó. Suplico intervención papal. Respuesta. Paulo III, leída a voz alta. Luego Papa escribió comentario margen documento. Hermano Bartolomé. Pasión, justicia admirable. Pero realidad política compleja. España, bastión fe católica contra herejía protestante. Necesitamos apoyo. No podemos alienar corona con demandas imposibles. Niños mencionados ahora cristianizados. Almas salvadas. Eso importante. Lamentamos condiciones duras pero temporales. Salvación eterna. De las casas quedó destrozado. Papa eligió política sobre justicia. Dinero sobre niños. Poder sobre moralidad. Informe archivado. Clasificado confidencial. De las casas regresó a América derrotado, no rendido. Continuó documentando. Escribió Brevísima relación destrucción Indias. Publicó España 1552 sin autorización papal. Libro causó escándalo. Contribuyó reformas modestas. Leyes nuevas teóricamente protegían indígenas. Práctica mayormente ignoradas. Informe original permaneció sellado hasta siglo XX. Redescubierto 1934. Vaticano permitió acceso limitado. Márgenes comentarios. Papa fotografiados. Fotografías filtraron. Hoy documento nuevamente sección restringida. Vaticano dice preservación. Realidad vergonzoso. Prueba. Papa sabía robo masivo niños. Eligió no hacer nada.
Priorizó alianza política España sobre vidas 300.000 niños. Descendientes niños robados viven hoy América Latina. Muchos ni saben verdadero origen. Apellidos españoles. Idiomas originales perdidos. Culturas borradas. Víctimas robo identidad más masivo historia. Vaticano todavía no pide perdón. Todavía no reconoce oficialmente crimen. Todavía mantiene sellados documentos completos revelarían toda verdad. 4 de mayo de 1493. Papa Alejandro VI emite Bula Inter Caetera. Oficialmente divide Nuevo Mundo entre España y Portugal. Pero existe segunda versión de esta bula. Secreta. Encontrada en 2008. En ella 3 párrafos adicionales que no están en versión pública. Párrafos que dan a la corona española derecho a matar a todos los no cristianos en nuevas tierras. Genocidio legalizado por el Vaticano. Firma del Papa. Sello. Y nota. Guardar en absoluto secreto. La historia de las 2 versiones comienza con un investigador italiano llamado Paolo Martinelli. Trabajaba en proyectos sobre documentos papales del siglo XV. En marzo de 2008 encontró caja mal etiquetada en los archivos. Dentro había 2 copias de la bula Inter Caetera, ambas fechadas 4 de mayo de 1493. Ambas con sello papal auténtico. Martinelli asumió que eran copias duplicadas del mismo documento, pero al compararlas notó diferencias. Una versión tenía texto estándar conocido por historiadores. La otra tenía 3 párrafos adicionales insertados en medio del documento. Los párrafos adicionales están escritos en latín formal. El primero declara que los pueblos del Nuevo Mundo que rechazan conversión al cristianismo pierden derecho a la vida. El segundo autoriza a la corona española a usar cualquier método necesario para eliminar resistencia a la fe verdadera. El tercero especifica que esta autorización incluye ejecución masiva de poblaciones rebeldes. Martinelli leyó esto con incredulidad. Era autorización papal explícita para genocidio. Sin ambigüedad. Sin lenguaje diplomático vago. Directa y brutal. Continuó leyendo. Al final de la versión secreta había nota manuscrita en italiano antiguo. Del secretario papal al mensajero encargado de llevar el documento a España. La nota decía: esta versión solo para ojos del rey. Versión pública ya fue distribuida. Esta contiene autorización adicional solicitada por Su Majestad. Mantener absoluto secreto. Destruir después de ser leída por el rey. El mensajero obviamente no destruyó el documento. Lo guardó. Quizás como seguro personal. Quizás como evidencia futura. Terminó en los archivos vaticanos, donde permaneció olvidado durante 515 años. Martinelli hizo copias fotográficas de ambas versiones. Documentó las diferencias. Preparó informe para el director del archivo. 3 días después fue llamado a reunión urgente. En la reunión estaban presentes 5 personas. El director del archivo, 2 cardenales senior, un abogado canónico y Martinelli. Le dijeron que había cometido error grave, que las 2 versiones eran idénticas, que las diferencias que creía haber visto eran problemas de traducción de su parte, que debía entregar todas las copias que había hecho y firmar acuerdo de confidencialidad. Martinelli protestó. Insistió que las diferencias eran reales y significativas, que debían ser estudiadas, que tenían importancia histórica enorme. Los cardenales fueron claros. Si Martinelli insistía en esta interpretación errónea, sería despedido inmediatamente. Su carrera académica terminaría. Ninguna institución católica lo emplearía nuevamente. Además, enfrentaría posibles cargos por difamación contra la Santa Sede. Martinelli tenía 41 años. Familia con 3 hijos. Necesitaba el trabajo. Firmó el acuerdo de confidencialidad. Entregó las copias que había hecho en la oficina. Pero antes de la reunión, había enviado copias digitales a su correo personal. Durante 6 meses Martinelli no hizo nada. Tenía miedo.
Tenía familia que proteger, pero la conciencia lo atormentaba. Había descubierto evidencia de que el Papa había autorizado genocidio formalmente. No podía simplemente olvidarlo. En septiembre de 2008 contactó a periodista investigativo español. Le envió las copias digitales. Le explicó el contexto. Le pidió mantener su nombre anónimo. El periodista investigó. Consultó expertos en documentos históricos. Todos confirmaron que los documentos parecían auténticos. El sello papal coincidía con otros sellos verificados de Alejandro VI. El latín era correcto para el período. La caligrafía coincidía. El periodista intentó obtener confirmación oficial del Vaticano. Presentó solicitud formal para estudiar ambas versiones de la bula. La solicitud fue denegada. El Vaticano declaró que solo existe una versión de Inter Caetera, que cualquier otra supuesta versión es falsificación. El periodista publicó artículo en octubre de 2008. Incluyó fotografías de los documentos. Explicó las diferencias. Citó expertos que confirmaban autenticidad aparente. El artículo causó controversia moderada en España. La Iglesia lo atacó inmediatamente. Llamó a los documentos falsificaciones obvias. Amenazó con demandas. El periódico se retractó parcialmente bajo presión legal. Martinelli fue identificado como la fuente a pesar de los esfuerzos del periodista por protegerlo. Fue despedido del archivo en noviembre de 2008. Oficialmente por violación de protocolos de seguridad. Realmente por filtrar documentos sensibles. No pudo encontrar otro trabajo académico. Ninguna institución quería contratar a alguien marcado como traidor por el Vaticano. Tuvo que cambiar de carrera. Ahora trabaja como traductor freelance ganando fracción de lo que ganaba antes. Pero las copias digitales siguieron circulando. Académicos independientes las estudiaron. Varios publicaron análisis confirmando que los documentos parecen genuinos, que las diferencias entre las dos versiones son reales y significativas. En 2009, Paolo Martinelli fue encontrado muerto en su apartamento. Aparente suicidio por ahorcamiento. Tenía 42 años. Su familia insiste que nunca mostró signos de depresión, que estaba luchando económicamente pero optimista sobre el futuro. La policía cerró el caso como suicidio. No hubo investigación profunda. El apartamento de Martinelli fue limpiado rápidamente. Sus computadoras desaparecieron, oficialmente robadas durante el caos después de su muerte. La bula secreta representa uno de los documentos más explosivos en los archivos vaticanos, porque no es ambigua, no permite interpretación generosa. Es autorización explícita y directa para genocidio, firmada por un papa, sellada oficialmente. Si el documento es auténtico y toda la evidencia sugiere que lo es, entonces el genocidio de pueblos indígenas americanos no fue solo crimen de conquistadores codiciosos. Fue política autorizada formalmente por la más alta autoridad de la Iglesia Católica. El Vaticano nunca permitirá que este documento sea estudiado públicamente. Nunca admitirá su existencia. Porque hacerlo sería admitir complicidad papal directa en uno de los peores genocidios de la historia humana. Las dos versiones de Inter Caetera permanecen en los archivos. Una en sección abierta para académicos. Otra en la sección más restringida del archivo reservado hispánico. Separadas físicamente. Como si separándolas pudieran negar la conexión entre ellas. Pero la conexión existe. Paolo Martinelli la vio. La documentó. Y murió un año después de revelarla. Su muerte conveniente. Su silencio permanente. Su verdad enterrada pero no completamente destruida. En los archivos secretos del Vaticano existe un mapa, dibujado en 1556 por cartógrafo al servicio del Papa. En él están marcadas ciudades del Nuevo Mundo, pero no con símbolos ordinarios. Junto a cada ciudad hay un número. Número de indígenas muertos. Total en el mapa. 123 ciudades. Suma total de víctimas. 4.700.000. Al pie del mapa una inscripción en latín. Participación de la Santa Sede.
8 millones de ducados. Mapa del genocidio con cálculo de ganancias. El mapa fue descubierto en 1976 por investigadora francesa llamada Marie-Claire Dubois. Trabajaba en proyectos sobre cartografía colonial, cuando encontró el documento enrollado en tubo de cuero dentro de caja etiquetada simplemente Mapas Diversos siglo XVI. Cuando Dubois desenrolló el mapa, quedó inmediatamente impresionada por su calidad artística. Era hermoso. Colores brillantes perfectamente preservados. Detalles geográficos precisos. Letra elaborada. Claramente obra de cartógrafo profesional talentoso. Pero cuando comenzó a estudiar las anotaciones, se dio cuenta de que estaba viendo algo mucho más que obra de arte cartográfica. El mapa cubría territorios de México, América Central y norte de América del Sur. Cada asentamiento importante estaba marcado. Junto a nombre de cada ciudad había número escrito en tinta roja. Los números variaban de cientos a decenas de miles. Dubois asumió inicialmente que eran poblaciones, pero luego notó la leyenda en la esquina inferior izquierda del mapa. Escrita en latín decía: números rojos indican almas paganas eliminadas en cada localidad durante campañas de pacificación y cristianización. Período: 1520 a 1555. Almas paganas eliminadas. Eufemismo para personas asesinadas. Dubois comenzó a sumar los números, ciudad por ciudad. La cifra creció rápidamente. Al terminar el total, era aterrador. 4.700.000 personas. Muertas en 35 años. En 123 localidades documentadas. Pero había más. En la esquina inferior derecha del mapa había tabla financiera, dividida en 3 columnas. Primera columna: oro confiscado. Segunda: tierras apropiadas. Tercera: esclavos capturados. Y al final, una línea que decía: participación Santa Sede según acuerdos previos. Los números en la tabla eran astronómicos. Oro confiscado: 23 millones de ducados. Tierras apropiadas: 2 millones de hectáreas. Esclavos capturados: 300.000. Participación Santa Sede: 8 millones de ducados en oro, 400.000 hectáreas en tierra, 60.000 esclavos. Era balance financiero del genocidio. Contabilidad de exterminio. Cálculo de ganancias sobre montaña de cadáveres. Dubois fotografió el mapa completo. También hizo copias de las tablas financieras. Reportó el hallazgo al director del archivo siguiendo procedimientos apropiados. 2 días después, el mapa desapareció. Cuando Dubois preguntó, le dijeron que había sido trasladado a restauración, que estaba en condición delicada, que no estaría disponible por tiempo indefinido. Dubois solicitó acceso para continuar su investigación. Denegado. Solicitó al menos copias de las fotografías que habían sido tomadas oficialmente. Denegado. Le dijeron que el mapa contenía información sensible que requería clasificación especial antes de poder ser estudiado. Meses pasaron. El mapa nunca regresó de supuesta restauración. Dubois completó su proyecto sin poder incluir este hallazgo importante, pero conservó sus fotografías personales. En 1979 intentó publicar artículos sobre el mapa. Todas las revistas académicas importantes rechazaron el manuscrito. Algunas dijeron que sin acceso al documento original no podían verificar autenticidad. Otras fueron más directas. No querían problemas con el Vaticano. Dubois encontró finalmente una pequeña revista histórica francesa que aceptó publicar. El artículo apareció en 1980. Incluía las fotografías que Dubois había tomado. La reacción del Vaticano fue inmediata y feroz. Emitieron comunicado declarando que el mapa descrito por Dubois no existía, que las fotografías eran montajes o falsificaciones, que Dubois había malinterpretado completamente un documento cartográfico ordinario. La revista fue presionada a publicar retractación. Se negó. El Vaticano entonces demandó a la revista y a Dubois personalmente por difamación. El caso se prolongó 3 años. Finalmente fue resuelto fuera de corte.
Los términos del acuerdo fueron confidenciales, pero la revista tuvo que publicar corrección, afirmando que no podía verificar independientemente las afirmaciones de Dubois. Dubois nunca se retractó personalmente. Mantuvo hasta su muerte en 2012 que el mapa era real, que lo había visto y fotografiado, que las cifras eran exactamente como las había reportado. Sus fotografías siguen existiendo. Han sido analizadas por expertos forenses en documentos. El consenso es que no son falsificaciones, que muestran documento real del siglo XVI, que la tinta, el papel, el estilo cartográfico, todo es consistente con el periodo. Pero sin acceso al mapa original es imposible probar definitivamente autenticidad. Y el Vaticano nunca permitirá ese acceso. Oficialmente porque el mapa no existe. Realmente porque existe y prueba exactamente lo que Dubois afirmó. El mapa del genocidio es evidencia contundente de que la Iglesia Católica no solo sabía sobre el exterminio de pueblos indígenas, llevaba cuentas detalladas, calculaba su parte de las ganancias, documentaba sistemáticamente la destrucción que ayudaba a perpetrar. No era testigo pasivo, no era cómplice silencioso, era socio activo con participación financiera directa en el genocidio. 4.700.000 muertos. 8 millones de ducados en ganancia. Números escritos con tinta roja en pergamino. Prueba irrefutable de crimen contra humanidad. Guardada en bóveda sellada donde nadie puede verla. Negada oficialmente mientras permanece escondida en la oscuridad. Marie-Claire Dubois dedicó 30 años de su vida profesional a intentar que la verdad sobre este mapa fuera reconocida. Murió sin lograrlo. Pero sus fotografías sobreviven. Circulan entre académicos. Son estudiadas. Son citadas. El Vaticano puede negar, puede amenazar, puede demandar, pero no puede destruir completamente la verdad. No puede hacer que el mapa desaparezca de la memoria de todos los que lo vieron o vieron evidencia de su existencia. Algún día los archivos se abrirán. Algún día el mapa será exhibido públicamente. Algún día el mundo verá exactamente cómo la Iglesia Católica contabilizaba el genocidio, cómo convertía muerte en ganancia, cómo documentaba meticulosamente crímenes que públicamente negaba. Ese día llegará. Puede tardar, pero llegará. Correspondencia entre Papa Pío V y Rey Felipe II. 47 cartas durante período 1565 a 1572. En ellas, dos hombres más poderosos del mundo discuten cómo aplastar rebelión en Países Bajos. Métodos propuestos por Papa. Ejecuciones masivas. Tortura pública para intimidación. Destrucción de ciudades enteras. Felipe sigue consejos. 80.000 asesinados. Papa escribe felicitación. Obra de Dios ejecutada perfectamente. La correspondencia completa fue descubierta en 1983 por historiador holandés llamado Jan van der Berg. Trabajaba en investigación sobre rebelión holandesa cuando obtuvo acceso limitado a archivos papales. Encontró las cartas archivadas bajo título inocente. Correspondencia pastoral con monarcas católicos. Pastoral. Palabra engañosa para lo que contenían esas cartas. La primera carta relevante está fechada 12 de marzo de 1565. Felipe escribe a Pío describiendo situación en Países Bajos. Herejía protestante expandiéndose. Nobles locales apoyando rebeldes. Población resistiendo autoridad española. Solicita consejo pastoral del Santo Padre sobre cómo restaurar orden. La respuesta de Pío V, fechada 2 de abril de 1565, es documento escalofriante. El Papa escribe: Amado hijo Felipe, la herejía es cáncer que debe cortarse sin piedad. No negocies con herejes. No muestres misericordia. Dios exige justicia severa contra enemigos de su Iglesia. Te aconsejamos proceder así. Primero, identifica líderes principales de la rebelión. Ejecútalos públicamente de manera que inspire terror máximo.
Segundo, castiga ciudades rebeldes colectivamente. Toda ciudad que apoye herejía debe sufrir consecuencias. Destrucción de propiedades. Confiscación de bienes. Ejecución de líderes cívicos. Tercero, usa tortura no solo para obtener confesiones, sino como advertencia pública. Que todos vean qué sucede a quienes desafían la verdadera fe. Un papa aconsejando terror sistemático como política de Estado. Las cartas siguientes muestran a Felipe implementando estos consejos meticulosamente. En junio de 1565, reporta ejecución de 18 nobles que simpatizaban con protestantes. En agosto, informa destrucción de 3 pueblos que habían refugiado a predicadores calvinistas. Pío responde a cada reporte con aprobación y nuevos consejos. Cuando Felipe expresa preocupación sobre reacciones internacionales a la violencia extrema, Pío le asegura que está haciendo obra de Dios, que críticos son ignorantes o cómplices de herejía, que la historia lo juzgará como defensor de fe verdadera. En 1566, Felipe envía al duque de Alba a Países Bajos con ejército y poderes extraordinarios. Alba establece Tribunal de los Tumultos, conocido popularmente como Tribunal de Sangre. Durante 6 años este tribunal procesa a miles de personas por herejía y rebelión. Felipe mantiene a Pío informado. Las cartas describen ejecuciones en detalle gráfico. Miles ahorcados. Cientos quemados. Decapitaciones públicas. Tortura de testigos. Confiscación masiva de propiedades. Pío responde consistentemente con aprobación. En carta de septiembre de 1568 escribe: Tu celo por la fe nos llena de alegría. El duque de Alba es instrumento de justicia divina. Continúa la obra de purificación. Dios bendice tus esfuerzos. Hay también discusión sobre financiamiento. La campaña en Países Bajos es costosa. Felipe solicita apoyo financiero del Vaticano. Pío responde con promesa de fondos. En 1567 envía 200.000 ducados. En 1568 otros 300.000. El dinero viene etiquetado oficialmente como apoyo a defensa de fe católica. Realmente financia operaciones de terror que resultan en decenas de miles de muertes. La correspondencia más perturbadora es del año 1572. Después de años de represión brutal, la rebelión continúa. Felipe está frustrado. Escribe a Pío expresando dudas sobre efectividad de métodos extremos. Pío responde con carta que es obra maestra de manipulación y justificación del mal. Escribe: Amado hijo, entendemos tu cansancio. La lucha contra herejía es larga y difícil, pero no debes dudar. Los métodos son correctos. Si la rebelión continúa, no es porque métodos fallen, sino porque no has sido suficientemente severo. Te aconsejamos aumentar presión, más ejecuciones, menos piedad. Dios está probando tu resolución. No falles a esta prueba. Papa animando a Rey a ser más cruel, interpretando resistencia continua como señal de que no había sido suficientemente brutal. Las cartas terminan en 1572 con muerte de Pío V. Su sucesor, Gregorio XIII, continúa política similar, pero correspondencia con Felipe es menos detallada. Jan van der Berg copió todas las cartas meticulosamente. Sabía que había encontrado evidencia histórica importante. Intentó publicar. Enfrentó obstáculos inmediatos. El Vaticano se negó a dar permiso formal para publicación de las cartas. Afirmaron que correspondencia papal privada está protegida por privilegio eclesiástico. Van der Berg argumentó que las cartas tienen importancia histórica pública, especialmente para Países Bajos, donde 80.000 personas murieron en eventos descritos. Batalla legal duró años. Finalmente, en 1990, gobierno holandés intervino. Demandó acceso a documentos relevantes a historia holandesa. El Vaticano se negó. Esto causó crisis diplomática menor. Eventualmente se alcanzó compromiso. Van der Berg pudo publicar resúmenes y citas parciales de las cartas, pero no fotografías ni transcripciones completas.
El libro fue publicado en 1992. Causó controversia en Países Bajos. Muchos holandeses aprendieron por primera vez el rol activo del Papa en dirigir la represión española. No fue solo Felipe actuando solo. Fue Felipe siguiendo consejos y directivas papales explícitos. La Iglesia Católica atacó el libro. Afirmó que Van der Berg había sacado citas fuera de contexto, que había malinterpretado lenguaje del siglo XVI, que Pío V solo daba consejo espiritual general, no directivas políticas específicas. Pero las citas son claras. El contexto es obvio, no hay ambigüedad. Pío V aconsejó terror sistemático. Aprobó ejecuciones masivas. Financió la campaña. Felicitó a Felipe por la brutalidad. Van der Berg murió en 2001. Dedicó últimos años de vida a presionar por apertura completa de archivos. No lo logró. Las cartas originales permanecen en sección restringida. Hoy gobierno holandés continúa solicitando acceso. El Vaticano continúa negando. Afirman que publicar correspondencia completa violaría privacidad histórica y dañaría relaciones ecuménicas. Privacidad histórica. Como si cartas de hace 450 años sobre genocidio merecieran protección de privacidad. Las cartas de la vergüenza prueban complicidad papal directa en uno de los episodios más sangrientos de guerras religiosas europeas. 80.000 muertos. Con bendición, consejo y financiamiento papal. No es historia antigua y relevante. Es evidencia de crimen contra humanidad. Con perpetrador claramente identificado. Con documentación completa. Guardada en archivo sellado porque revelarla sería admitir culpa institucional imposible de negar. 7 de diciembre de 1598. Muere rey de España. Felipe II. Antes de morir escribe testamento. 2 versiones. Pública sobre herencia y poder. Secreta enviada solo a Papa Clemente VIII. En versión secreta Felipe confiesa. Reconoce crímenes. Lista ciudades ordenó destruir. Personas ordenó matar. Niños robó. Termina. Dios no perdonará ni a mí ni a Santa Iglesia. Ambos malditos. Vaticano guarda testamento 500 años. Porque prueba. Sabían. El testamento secreto de Felipe II es quizás el documento más peligroso en todo el archivo reservado hispánico. No porque revele nuevos crímenes, sino porque es confesión directa de perpetrador. En sus propias palabras. Sin excusas. Sin justificaciones. El documento fue mencionado por primera vez en correspondencia entre Clemente VIII y su secretario privado. Carta fechada 20 de diciembre de 1598, 13 días después de muerte de Felipe. Clemente escribe: Hemos recibido testamento privado del difunto rey Felipe. Contenido es perturbador. Muestra arrepentimiento pero también acusación. Nos implica como cómplices. Debemos guardar este documento con máximo secreto. Nunca debe ser visto fuera de círculo más íntimo. Durante siglos el testamento fue rumor. Historiadores especulaban sobre su existencia, pero nadie podía confirmar. En 1934, investigador español llamado Dr. Ramón Méndez encontró referencia al testamento en catálogo antiguo de archivos papales. El catálogo listaba: Testamento privado de Felipe II de España. Clasificación: secreto absoluto. Ubicación: cámara reservada. A7. Méndez solicitó acceso. Denegado. Apeló la decisión. Denegado nuevamente. Solicitó al menos confirmación de que documento existía. Vaticano respondió que no podían confirmar ni negar existencia de documentos en secciones clasificadas. Méndez pasó siguiente década presionando por acceso. Escribió cartas a cardenales. Solicitó audiencia con el Papa. Publicó artículos académicos argumentando importancia histórica del testamento. Nada funcionó. En 1944, durante Segunda Guerra Mundial, Méndez recibió oferta inesperada. Funcionario del Vaticano lo contactó confidencialmente. Ofreció permitirle ver el testamento.
No copiarlo, no fotografiarlo, solo leerlo. Una vez, por 2 horas, con supervisión constante. Méndez aceptó. No tenía opción. Era probablemente única oportunidad que tendría. En julio de 1944, Méndez fue llevado a sala privada en los archivos. Allí esperaba el testamento. 16 páginas manuscritas. Letra temblorosa de hombre moribundo. Tinta marrón desvanecida por siglos. Méndez tenía 2 horas. Comenzó a leer. No podía tomar notas, pero memorizó cuanto pudo. Después reconstruyó el contenido de memoria. Sus notas fueron publicadas póstumamente. Según Méndez, el testamento comienza con fórmulas religiosas estándar. Felipe encomienda su alma a Dios. Pide misericordia. Declara fe en Cristo. Primeras 2 páginas son convencionales. Luego el tono cambia. Felipe escribe: He reinado 42 años. Durante este tiempo he cometido actos que ahora en mi lecho de muerte reconozco como crímenes imperdonables. No contra enemigos de España, sino contra inocentes cuya única ofensa fue nacer en lugar equivocado o tener opiniones diferentes. Felipe lista específicamente ciudades que ordenó destruir. Haarlem en Países Bajos. Población entera masacrada después de asedio. Naarden. Todos los habitantes ejecutados como advertencia. Más de 20 ciudades en total. Decenas de miles muertos. Escribe: Ordené estas masacres no por necesidad militar, sino por terror, para quebrar espíritu de rebelión mediante miedo absoluto. Funcionó, pero costó almas de incontables inocentes, niños, ancianos, mujeres, todos muertos por mis órdenes. Luego confiesa sobre Inquisición. He usado Santo Oficio como instrumento político. He ordenado procesar enemigos no por herejía, sino por conveniencia. He confiscado propiedades de familias enteras usando religión como pretexto para robo. Miles han muerto no por sus creencias, sino por mi codicia. Felipe menciona números específicos. Estima que durante su reinado Inquisición ejecutó aproximadamente 8.000 personas. De estas dice que quizás la mitad eran genuinamente culpables de herejía. El resto fueron víctimas de injusticia sistemática. Sobre América escribe párrafos más devastadores. He permitido y alentado destrucción de pueblos enteros en Nuevo Mundo. Millones han muerto bajo bandera española. He recibido riquezas incalculables manchadas con su sangre. He compartido estas riquezas con Santa Iglesia sabiendo su origen criminal. Y luego viene acusación directa al Vaticano. No he actuado solo. En cada crimen Santo Padre fue mi cómplice. Aprobó métodos. Bendijo campañas. Recibió porcentaje de botín. Aconsejó severidad cuando consideraba misericordia. Somos igualmente culpables. Igualmente condenados. Felipe termina testamento con palabras que lo hacen único en historia. He confesado estos crímenes no buscando absolución que no merezco, sino dejando registro verdadero. Cuando Dios me juzgue, no podré negar lo que aquí admito. Cuando historia me juzgue, este documento será evidencia. Entrego este testamento a Santo Padre no para que me perdone, sino para que sepa que lo he implicado en mi confesión. Compartimos culpa. Compartiremos juicio. Es acusación póstuma. Felipe, sabiendo que morirá pronto, decide crear evidencia escrita que implique al Papa como cómplice. Cuando Clemente VIII leyó el testamento, supuestamente lloró. No de pena, sino de furia y miedo. Felipe lo había traicionado. Había creado documento que comprometía a la Iglesia eternamente. Clemente ordenó que testamento fuera sellado en cámara más segura de archivos. Acceso prohibido absolutamente. Solo papas futuros podían leerlo. Y solo para entender peligro que representaba. El testamento permaneció sellado. Méndez lo vio brevemente. Reconstruyó contenido de memoria. Pero sin acceso al original no podía probar autenticidad completamente. Intentó publicar sus notas. Vaticano amenazó con demandas.
Editorial española que aceptó manuscrito fue presionada a cancelar publicación. Méndez murió en 1952. Su manuscrito fue publicado finalmente por su familia en 1965 como edición privada limitada. El libro causó escándalo moderado. Algunos creyeron. Otros dijeron que Méndez había inventado todo, que nunca vio testamento real, que era propaganda anticatólica. Pero detalles en reconstrucción de Méndez son demasiado específicos, demasiado consistentes con hechos históricos conocidos. Difícil creer que inventó todo. Testamento prohibido de Felipe II existe. Está en algún lugar de archivo reservado. Contiene confesión de rey moribundo admitiendo genocidio, robo masivo, uso corrupto de religión como herramienta política. Y acusa directamente al Papa como socio en crímenes. Por eso nunca será revelado. Porque no se puede desestimar como opinión de enemigo. Es confesión de aliado, de defensor de iglesia, de rey católico más poderoso de su época, diciendo que él y Papa son criminales. No hay forma de contextualizar eso. No hay forma de explicarlo favorablemente. Es simplemente verdad devastadora escrita por hombre que sabía que moriría pronto y decidió no llevar secretos a tumba solo. 2025. Vaticano guarda 84 metros de documentos sobre España siglos XVI-XVII. 72 metros acceso prohibido completamente. Incluso títulos carpetas clasificados. 2022 Papa Francisco prometió abrir archivos. Promesa incumplida. ¿Por qué? Porque documentos contienen verdad sobre cómo Vaticano y España juntos crearon sistema opresión genocidio saqueo durante 300 años. Verdad que podría destruir autoridad moral Iglesia para siempre. Verdad que temen más que cualquier crimen moderno. Los 84 metros del archivo reservado hispánico están divididos en secciones por período y tema. Documentación sobre Conquista América. Correspondencia con Monarquía Española. Informes Inquisición. Registros financieros. Cada sección contiene miles de documentos. Mayoría nunca han sido vistos por historiadores modernos. De 84 metros totales, solo 12 metros están parcialmente accesibles a investigadores con autorización especial. Esos 12 metros han producido todos los documentos discutidos en capítulos anteriores. Pacto de sangre. Libro negro. Compañía sagrada. Registros oro manchado. Informe las casas. Bula secreta. Mapa genocidio. Cartas vergüenza. Testamento prohibido. 9 documentos explosivos de solo 12 metros accesibles. ¿Qué hay en los 72 metros restantes completamente sellados? Nadie sabe exactamente. Ni siquiera la mayoría de empleados del archivo tienen acceso. Solo prefecto del archivo secreto y cardenales específicamente autorizados por Papa pueden entrar a secciones más restringidas. Pero hay pistas. Catálogos antiguos parcialmente preservados mencionan algunos contenidos. Correspondencia completa todos los papas con reyes España, 1500 a 1700. Informes detallados. Operaciones Inquisición, incluyendo listas completas víctimas. Registros financieros completos mostrando exactamente cuánto dinero Vaticano recibió de España y de dónde vino. Documentos sobre participación. Iglesia en trata esclavos. Archivos sobre conversiones forzadas judíos y musulmanes. Correspondencia sobre supresión pueblos indígenas América. Cada categoría potencialmente contiene miles de documentos individuales. Evidencia masiva de crímenes sistemáticos durante siglos. En 2019, Papa Francisco anunció que archivos papales período Pío XII serían abiertos a investigadores. Fue presentado como gesto transparencia histórica. Académicos esperaban que estableciera precedente para abrir otros archivos sellados. Grupo de historiadores españoles y latinoamericanos presentó petición formal. Solicitaron apertura de archivos hispánicos siglos XVI-XVII. Argumentaron que después de 400 años no debería haber secretos.
que víctimas y descendientes merecen saber verdad completa. Papa Francisco respondió positivamente inicialmente. En marzo de 2020 declaró que estudiará posibilidad de abrir gradualmente archivos históricos. Dijo que Iglesia no debe temer verdad. Luego llegó pandemia. Todo se pospuso. Cuando archivos reabrieron en 2021, promesa sobre archivos hispánicos había sido olvidada silenciosamente. Historiadores presionaron, renovaron petición, añadieron firmas de académicos internacionales. Más de 200 historiadores de 30 países apoyaron apertura. Vaticano respondió que archivos hispánicos requieren catalogación y conservación antes de poder ser abiertos, que trabajo tomará años, que tienen recursos limitados, que deben priorizar. Excusas. Los archivos están perfectamente catalogados y conservados. Han estado así durante siglos. No necesitan trabajo preparatorio. Solo necesitan decisión de abrirlos. La realidad es presión de múltiples direcciones contra apertura. Gobierno español no quiere que documentos sean públicos. Revelarían complicidad monarquía en genocidio y saqueo. Complicarían relaciones con América Latina, donde resentimiento histórico todavía fuerte. Iglesia Católica Española tampoco quiere apertura. Documentos mostrarían que Iglesia Española no fue víctima de monarquía abusiva, sino socio entusiasta en crímenes. Y Vaticano mismo tiene más que perder. Documentos probarían que papas no solo sabían sobre atrocidades, sino las ordenaban, financiaban y se beneficiaban directamente. No hay forma de presentar eso favorablemente. Pero presión por apertura aumenta. Organizaciones de pueblos indígenas América Latina han comenzado campañas públicas. Demandan acceso a documentos sobre destino de ancestros, sobre tierra robada, sobre niños secuestrados, sobre cultura destruida. En 2022, representantes de comunidades indígenas de México, Perú y Bolivia viajaron a Roma. Solicitaron audiencia con Papa Francisco. Querían presentar demanda formal por apertura a archivos. Audiencia fue denegada. Les dijeron que Papa tiene agenda muy llena. Publicaron carta abierta. Explicaron que sus pueblos sufrieron genocidio, que millones de ancestros murieron, que cultura fue casi destruida, que archivos del Vaticano contienen evidencia de cómo esto ocurrió, que tienen derecho moral a conocer verdad completa, que secreto continuo es insulto a memoria de muertos. Carta fue ignorada oficialmente, pero circuló ampliamente en medios. Generó simpatía pública. Presión sobre Vaticano aumentó. En 2023, nuevo grupo historiadores formó coalición. Objetivo único: presionar por apertura archivo reservado hispánico. Lanzaron sitio web. Publican investigación basada en documentos parcialmente accesibles. Demuestran importancia histórica. Argumentan por transparencia. Vaticano responde con declaraciones vagas, que comprenden importancia, que están considerando, que proceso toma tiempo, pero ninguna acción concreta. Realidad es que archivos no se abrirán pronto, tal vez nunca, porque lo que contienen es demasiado dañino, demasiado claro, demasiado imposible de negar o contextualizar favorablemente. Estimaciones conservadoras sugieren que documentos sellados revelarían participación papal directa en planificación genocidio América. Cifras exactas de muertos y ganancias financieras. Listas completas víctimas. Inquisición con detalles casos. Correspondencia mostrando. Papas ordenando asesinatos políticos. Registros de trata esclavos con participación iglesia. Documentación con versiones forzadas sistemáticas. Evidencia destrucción intencional culturas indígenas. Todo documentado. Todo con sellos papales. Todo imposible negar. Por eso permanecen sellados. Por eso permanecerán sellados. Porque verdad es demasiado terrible. Porque admitirla sería admitir que Iglesia Católica fue una de instituciones criminales más exitosas historia humana.
que durante siglos cometió o facilitó crímenes contra humanidad a escala masiva, que se enriqueció enormemente con sangre de millones. Ninguna institución quiere admitir eso, especialmente institución que afirma ser guardián moral del mundo. Entonces los archivos esperan. Esperan en la oscuridad de bóvedas selladas. Esperan a que algún papa futuro tenga coraje de abrir. Esperan a que presión pública se vuelva irresistible. Esperan a que verdad finalmente importe más que reputación institucional. Pueden esperar mucho tiempo. 500 años hasta ahora. Quizás 500 más. Pero verdad no muere. No desaparece. No se desvanece. Solo espera. Como esperan los archivos. Y algún día, algún año, algún siglo, esas puertas se abrirán. Y el mundo verá. Y entonces ya no habrá forma de negar, de minimizar, de contextualizar. Solo verdad desnuda, documentada, irrefutable. Los niños robados, el oro manchado, los mapas del genocidio, las cartas de vergüenza, los testamentos prohibidos, y miles de documentos más que todavía esperan ser descubiertos. Todos esperando en la oscuridad de archivo reservado hispánico. 84 metros de evidencia. 72 metros sellados. Esperando.